Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Hay algunos nombres y algunas voces que son fundamentales para la historia de la música popular en Chile, y quizás no solamente para la música popular, sino también para otras expresiones musicales, tanto en términos propios como en términos de agrupación, como en términos también de producción. Es por eso que estamos súper contentas de recibir en esta Cuestión de Gustos al señor Carlos Cabezas. Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, tengo un montón de cosas que hablar con Carlos Cabezas. Y yo le explicaba que este programa más bien se preguntan cómo llegaste hasta acá, y la historia de Carlos Cabezas es muy larga y es muy importante. Entonces, quizás preguntarte por el principio, Carlos. Vamos a llegar hasta Vértigo, que es lo que estás mostrando este año, que además es un recopilatorio de tu trabajo como compositor, especialmente para películas. Pero tú venías de otro mundo, nada que ver. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo llegué a la música? A ver, bueno, siempre me gustó la música, solo que en algún minuto, en algún momento, de acuerdo a cómo era la estructura que en ese momento se entendía como para dedicarse a la música, ¿cierto? Me alejé de la posibilidad de hacer música porque eh, entendía que había que el ser músico era una especie de apostolado, que te metía en una especie de convento así para siempre a estudiar esto, y alguna vez estudié violín y era súper estricto, como que no, la profe ahí como que te golpeaba si es que te equivocáis. Entonces era lo que uno sentía del mundo de la música era una cosa como muy sofisticada, muy elitista, para almas privilegiadas, qué sé yo. Entonces, como que en algún minuto, a pesar del interés que tenía en la música, que era muy intenso, como que entendí que ya había pasado el tiempo como para hacerlo, porque había que meterse desde muy temprano. eh, y entonces como que ya me había olvidado de esa posibilidad de desarrollar el oficio, de desarrollar la posibilidad de no sé, de trabajar en ideas musicales. De ahí estudié en la universidad, estudié ingeniería electrónica, estuve en la Santa María en Valparaíso, qué sé yo. Después, no sé, hice un pequeño viaje, y de ahí, a la vuelta de eso, en busca de una cierta autonomía, eh, busqué trabajo, y encontré trabajo y fui controlador de tránsito aéreo. Por 9 años estuve en la torre de control de Pudahuel y en la de Cerrillos. Y ahí obviamente en la torre de control de Pudahuel como que empezáis a cultivar de a poquitito la idea de salir, pues, de viajar, y que sé yo, siempre me gustaba viajar. Y por ahí se armó este viaje a Inglaterra, donde tenía una tía, una hermana de mi madre, unos primos allá, y, y ahí como que me cambió la idea de la música, o de la relación que podíamos tener como personas con la música, porque de esta idea anterior, como te decía, como elitista, como lejana, dentro de la actividad del arte, que era otra cosa lejana, como para personas que tenían unas capacidades muy sofisticadas de entender eh, las cosas, digamos, ¿cierto? Cambió a algo mucho más doméstico, porque con los primos, pucha, salíamos a tomar cerveza, a jugar pool, a pichanguear, y hay una sala donde habían instrumentos y tocábamos un rato, y otra vez cerveza, y otra vez pichanga, y otra vez, y tenía la misma importancia, no tenía
ninguno de estos vestuarios sofisticados o académicos, no sé, que era lo que uno sentía acá. Entonces, de vuelta a eso, como que me cambió la sensación que tenía de eso, ¿cierto? Entonces, en vez de estar, porque ya esto era como a los 25 años, 24 años, algo así, entonces, como que, pucha, o te pasáis 10 años más preguntándote, porque siempre es un tema que te interesa, ¿cierto? Entonces, o pasáis 10 años más preguntándote si puedes hacerlo o no, o por si acaso vamos al tiro con jugando dentro de, o sea, tomando una decisión un poco y para reforzar esa decisión, digamos, me compré esta guitarra eléctrica, la Ibanez negra, que todavía la tengo, como casi bajando, saliendo del aeropuerto a la Casa Amarilla, fue una cosa así, a comprar la guitarra. Y eso generó una dinámica distinta y por ahí que nos conocimos con Ernesto Medina y Silvio Paredes y armamos esta patota, qué sé yo, que quizás hacer música era similar a pichanguear de otras patotas, no sé, pero era algo así que hacíamos todo el día eso, pasábamos todo el día juntos, la típica patota de amigos donde se genera un humor distinto, interno, unos códigos de lenguaje y de maneras y todos con las orejas muy abiertas por todo lo que estaba sucediendo en Chile, ¿cierto? Estábamos en dictadura y era o sea, pues, el tener una visión de las cosas, ¿cierto? Y un análisis de las cosas era algo diario, entonces por ahí ese es como el camino ahí en bien corto de cómo llegamos a la música, a la actividad musical. Ahora, igual el contexto que tú lo dices así como muy a la pasada, pero de Chile en dictadura, también da cuenta de esa mirada que tu generación tuvo respecto a lo posible y lo no posible, y de alguna manera la aparición de electrodomésticos y quizás de otros grupos como Fulano o Cometa en otros ámbitos, ¿cierto? Movieron los límites de lo posible respecto a lo que se podía hacer en Chile en términos musicales. ¿Ustedes con los electrodomésticos eran conscientes de eso en ese momento? No, pues, o sea, nada, para nada. Yo creo que eso nos ayudó harto, ese nivel de inconsciencia. Porque, claro, si hubiéramos tenido alguna conciencia de algo, ahí se te enreda todo. Era todo muy instintivo, o sea, estábamos en estos tiempos de tanta carencia, ¿cierto? Curiosamente, en tiempos así como que se generan o se activan otras zonas de la emocionalidad o de la nostalgia existencial, ¿cierto? Que te mueve a hacer cosas. eh, Se activan unos ímpetus que son distintos a los que se activan cuando está todo bien organizado y hay una sociedad que está funcionando, ¿cierto? Y hay una industria musical y hay una manera de hacer las cosas súper clara y están todos los profesionales en cada uno de los ámbitos, ¿cierto? De la música, de la producción de música funcionando. En ese tiempo no había nada, pues se fueron las majors, las grandes discográficas, ¿cierto? Y nada, desapareció todo, no se podía fabricar un disco, no se podía hacer nada, no había cómo hacer nada. No habían salas de ensayo, había muy pocos instrumentos, una guitarra costaba $1.000.000, una guitarra eléctrica, si es que encontrabas alguna que comprar. Entonces era todo muy escaso, muy mínimo. Entonces, pero esas mismas circunstancias entiendo, o sea, con el tiempo como uno se empieza a imaginar, ¿cierto? De que probablemente eso es un patrón que se repite en las sociedades, ¿cierto? Esas mismas circunstancias hacen que aparezcan expresiones artísticas distintas, ¿cierto? Todo el arte que se generó en esa época es distinto, ¿cierto? Y tiene otra conciencia social, éramos jóvenes que estábamos viviendo una especie de pesadilla social, eh, no era lo que nos habían contado los adultos, ¿cierto? Cuando te empiezas a dar cuenta, a todo el mundo le pasa, ¿cierto? Que te cuentan una película cuando eres cabro y cuando empiezas
a entender un poco el mundo adulto, te das cuenta que todos estos valores que te han contado como que es lo típico, que son súper académicos y didácticos, pero en la práctica como que es no sucede, ¿cachai? Y cuando tú eres joven, ¿cierto? Y te estás aprendiendo estas cosas y tenés las convicciones súper firmes y claras, ¿cierto? Y no hay áreas grises, ahora somos especialistas en las áreas grises, pero ahí tú lo ves así, o es o no es, ¿cierto? Entonces, se generó todo ese espacio de dictadura, generó una expresión artística distinta. Yo sentía que había mucha gente que estaba tratando de diferenciarse de todo ese lenguaje adulto y de todo eso que nos había traído a este momento social tan, no sé, tan extremo, tan radical, tan estrecho, ¿cierto? Tan poco humano, ¿cierto? Que habla tan mal de nuestra humanidad. Entonces, y en general, o sea, y había un grupo de gente y nos ayudábamos entre nosotros, ¿cierto? Y más allá de la digamos, preferencias estilísticas que uno pudiera tener en la música, por ejemplo, pucha, nos ayudábamos entre todos los músicos, nos prestábamos las cosas, qué sé yo, y esta misma carencia, ¿cierto?, que hablábamos recién de industria y de profesionalismo y de gente que supiera hacer las distintas pegas de la industria, hizo que los músicos, ¿cierto?, en general aprendieran a hacer una cantidad de cosas que normalmente no lo haces, ¿cachai? Cuando está todo establecido, ¿cierto? Aprendimos a ser ingenieros, productores, sonidistas, managers, editores, qué sé yo, sellos, porque te metías ahí en todos lados porque tenías la energía para hacerlo, porque tenías la curiosidad también que es inherente al ser humano de siempre, sobre todo en esa época de la vida, y porque, o sea, claro, desde afuera y con el tiempo uno puede decir, pero claro, eso también se predica ahora, ¿cierto? Cuando, en términos de oportunidades, cuando no hay nada hecho, está todo por hacer. Eso es una gran oportunidad en muchos ámbitos, ¿cierto? Entonces, ese hecho que estuviera todo por hacer generó este movimiento de gente tratando de hacer cosas. Bueno, esto que te hablaba de los músicos metiéndose ocupando todas los espacios como para poder hacer cosas y generar cosas, ¿cierto? Como consecuencia al día de hoy, ¿cierto?, hace que el 98% de las producciones que se editan hoy en día en Chile son de industria independiente. Oye, vamos a volver a eso, pero ahora es momento de que vayamos a escuchar uno de los temas que vamos a abrir en este vértigo que estamos haciendo, cuestión de gustos con Carlos Cabezas. ¿Qué vamos a escuchar, Carlos? A ver, podríamos partir vamos a escuchar temas del disco de Vértigo. Entonces podemos partir por Somos Dos, que es una canción que hice para el presidente, para ser el presidente, para echar a andar la cosa. Bueno, luego vamos a hablar de eso de componer para series y para películas. Estamos haciendo cuestión de gustos con Carlos Cabezas. Estamos haciendo cuestión de gustos con Carlos Cabezas y lo que escuchábamos era parte de la banda sonora de la serie El Presidente, porque Carlos Cabezas, entre muchas otras cosas, ha hecho mucha música para cine y para series. Y antes de ir a eso, yo quiero todavía retomar algunas cosas del pasado y del presente, porque no sé si te pasa, Carlos, pero uno escucha todavía algunos temas de los electrodomésticos de los 80 y uno dice, ¿pero en qué estabas? O sea, de verdad, ¿en qué estabas cuando hiciste Yo la quería? O El frío misterio, no sé, ¿en qué estaban? Bueno, yo creo que, a ver, es un poco lo que hablábamos recién, pues este era un juego que teníamos, ¿cierto? No, es una buena cosa a veces cuando no hay expectativas de nada, ¿cierto? Y nosotros realmente no teníamos expectativas de nada y muy poca gente podía tener expectativas de algo porque todo era súper, ¿cierto?, volátil. No había nada muy serio en cuanto a industria, o sea, no había nada serio en cuanto a industria musical. Entonces las cosas no las hacía ahí pensando en así un rumbo
de fama o de qué sé yo. Lo que la Eran canción como tiene que era durar todo. X cantidad de tiempo para salir en la radio. Claro, claro. Entonces era todo muy orgánico como se hacían las cosas. Y con Ernesto y con el Silvio jugábamos a esto. Ernesto tenía esta costumbre de grabar ciertas cosas que le parecían significativas de la radio, o de la tele, qué sé yo. Y hacíamos estos ruidos con cuestiones medias domésticas, ¿cierto? Y justo aparecieron, ¿cierto?, estas herramientas en términos de instrumentos musicales, ¿cierto? Justo estaba apareciendo la electrónica. Y las herramientas que venían con la electrónica, batería, en principio cajas de ritmos, ¿cierto? Después las baterías pudieron ser programables, estos primeros teclados, los secuenciadores, y herramientas que posibilitaron que personas que no teníamos destrezas académicas suficientes detrás, pudiéramos desarrollar ideas musicales, que hoy día ya es más normal, ¿cierto? Hoy día con un notebook, un cabro en la población, ¿cierto? Puede montar una base y decir algo, ¿cierto? Es más sencillo. Entonces estaban apareciendo estas herramientas que más encima tenían una sonoridad, ¿cierto? Es difícil hoy día explicar, digamos, lo que significaba escuchar un sintetizador, porque ya está normalizado eso, pero cuando aparecieron era la primera vez que sonaban en el planeta esos sonidos. Entonces uno queda así, ya, pero en trance Claro, con esto podéis pasarte. pero además ustedes hacen una mezcla rara con eso, porque uno puede decir, bueno, ya, pero podrían haber escogido irse por el pop o por una cosa más electrónica, no sé, por Kraftwerk, ponte tú. Sí. Pero hacen una cosa como yo le quería, en donde además instalan un tema que hoy día nos parece, o sea, es impresionante cómo esa canción tiene tanto sentido hoy, hablar Sí. desde un femicida, pero en ese momento el relato que ustedes arman ahí y al que tú le das voz, es una cuestión que simplemente estaba invisibilizada. Sí, sí, era un juego este de como de cambiar de contexto lo que tú escuchabas en la banda sonora diaria, doméstica, así, lo que escuchabas en la micro, en cualquier lugar. Entonces, el hecho de sacarlo de ahí y ponerlo sobre una base, lo cambiaba de contexto y inmediatamente eso significaba distinto. Y ese era el juego que hacíamos, ¿cierto? Los tres con estas herramientas tan mínimas que teníamos, porque al principio nadie cantaba, nadie se atrevía, o sea, jugábamos a los sonidos, ¿cierto? Y a poco empezó la misma actividad, la misma música que iba apareciendo, y como grabábamos todo en cassettes y reproducíamos en un cassette, sobre esa reproducción tocábamos y grabábamos en el otro cassette, ¿cierto? Era todo así bien artesanal, y entonces se empezaron a generar muchos cassettes y esto empezó a circular en algunas galerías de arte, qué sé yo, y ese interés de la gente hizo que nos fuéramos metiendo más y entendiendo que había un lenguaje distinto ahí que era significativo para nosotros, pero sorpresivamente también era un lenguaje que se entendía en el entorno, y eso empezó a generar un espacio más amplio y más energía para desarrollar esas ideas, pues. Ya el segundo disco ya estamos intentando escribir un poco más. Yo la quería, fue una primera escritura, ¿cierto? Esta idea de este femicidio, ¿cierto? Y esta idea de que también creo, bueno, tiene un poco que ver con esta película del Chacal de Nahuel Toro, también esa película, esa canción, y también con esta idea de que en general las personas podemos sentirnos que somos distintos a las personas que somos buenas personas y que no nos pueden suceder estas situaciones de violencia, ¿cachai? Que eso son otras gentes las que pueden entrar en ese espacio, ¿cierto? Entonces, esas tres cosas como que se juntaron en ese texto ahí, y claro, hacíamos eso, como te decía recién, de cambiar de contexto lo que tú escuchabas a diario, y eso, porque claro, tú te automatizás y vives de memoria, y hay muchos signos en la vida diaria que te pueden decir que está todo medio descalibrado, ¿cierto? Pero no te das cuenta, porque son
parte de tu paisaje sonoro así, ¿cierto? Y se invisibilizan. Entonces, Incluyendo la violencia ese, de género, que eso es lo impresionante exactamente, de Yo la claro, quería. Y a claro. mí lo que me impresiona de ese tema tan raro, porque uno lo escucha y todavía es raro, o sea, no me puedo imaginar lo raro que tiene que haber sido en los 80, es que se transformó como parte de la cultura pop también. El otro día, no me acuerdo, Pito, de que empezó a aparecer como un hilo en Twitter y distinta gente empezó a como usar los textos de Yo la quería, porque claro, se transformó en parte también de una banda sonora que salió del margen del under en su momento, o de la galería de arte o del museo, y empezó no sé si la palabra es masificarse, pero sí alcanzó un público muy amplio. Sí, sí, sí. Quizás por esa misma, o sea, porque el espacio era más amplio, porque había disminuido tanto la actividad, ¿cierto? Musical en general, que, que, que apareció este espacio para cosas que eran distintas, ¿cierto? Y que a lo mejor normalmente no habrían tenido ese espacio en una sociedad bien estructurada, ¿cierto? En estas circunstancias sí hubo un espacio para eso Hay y no hambre. sé. Sí, 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 totalmente. Y, y sí, pues ese espacio apareció pucha, en distintas disciplinas también. Estaba Grifero, estaba Castro, estaba la Patricia Rivadeneira, estaba Vicente. Pucha, había mucha actividad, mucha energía por todos lados y como te digo, todos tratando de aprender y todos ahí. Yo lo siento que era una reacción muy visceral, muy intuitiva, muy de supervivencia a lo que estábamos viviendo. Por ahí se entiende todo un poco el espíritu de eso, ¿cierto? Y nada, es bueno verlo a la distancia cómo se generó ese registro de experiencia humana a través de la expresión artística de esa época. Claro, y todo lo que la generación de ustedes aprendió y luego les ha enseñado a los siguientes, ¿no? Vamos a volver sobre eso, pero es momento de que vayamos con otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? De aquí vamos a ir en inglés para adelante. No me he dado cuenta. Pero bueno, está esta canción que se llama The One Who Knows the Deal, que también es del presidente. Ya, vamos a escuchar eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carlos Cabezas. De la serie El Presidente era lo que escuchábamos antes. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carlos Cabezas. Estábamos hablando de la historia y quizás ahora ya podemos empezar a hacer esta mezcla, ¿no? Porque desde los electrodomésticos en adelante no volviste a la torre aérea. y empezaste a trabajar en distintos ámbitos de la música y es una de las cosas que a mí me parece súper interesante de tu carrera. Y también, si uno escucha Vértigo, que ustedes pueden escucharlo, está en Spotify entero, da buena muestra también de tus inquietudes sonoras. Y me acuerdo, por ejemplo, el impacto cuando vi Play y escucho a Carlos Cabezas cantando un bolero. Fue como, ¿qué es esto? Y de ahí sacaste un disco entero de bolero, que me acuerdo haber estado en la grabación ahí en el... ¿En serio? Acá, sí, pues En el acá Liguria. en el Liguria Manuel Montt. Estuve en ese muy selecto grupo de personas, me siento muy, muy especial por haber estado ahí, en ese concierto hermoso. Entonces hablemos un poco de esas movidas, ¿no? Desde lo electrónico, desde el rock, que no has dejado de hacer con los electrodomésticos, de tu interés por los boleros y darle esta otra sonoridad y también lo que es, y luego iremos con más detalle al tema de trabajar colaborativamente con creadores y creadoras audiovisuales. Sí, bueno, dentro de esto mismo que hablábamos, que pasaba en esa época, ¿cierto? La primera película en que me invitaron a trabajar fue El País de Octubre, de Daniel de la Vega, que eso creo que fue el año 1990. Y todo esto dentro de esta, ¿cierto? Desde esta energía que hay en ese tiempo de meterse en todo lo que fuera necesario y aprender y meternos en lugares en que normalmente no te meterías, ¿cierto? Cuando está todo tan organizado como se supone que es una sociedad bien estructurada. Entonces nos atrevíamos a hacer de todo, pues, ¿no? O sea, música, película, ya vamos, o sea, entonces... Además era efervescente, pues era 1990, claro, vuelve el cine, claro, vuelve en los conciertos, aparece la cultura chilena en su esplendor, había una exactamente, esperanza fuerte ahí. claro, claro, entonces nos atrevíamos a todo, mucho más que lo que te puedes atrever a hacer ahora, entonces... pucha, el hacer música de película, música por encargo, ¿cierto? Obviamente es distinto de cuando haces música
tuya en que estás en una libertad así como completa y estás en otro eje, ¿cierto? Cuando trabajas al servicio de una idea ajena, también hay un espacio, a ver, ¿cómo decirlo? Estás trabajando al servicio de una idea ajena, pero los pedidos que te hacen de ahí también pasan por tu experiencia de vida. Entonces, eso es interesante de entender. Por ejemplo, todo esto que tú mencionabas del bolero, ¿cierto? Está esta película Negocio Redondo, había que hacer un bolero para una situación ahí en una escena, y ya, pues, y el bolero, hay que hacer un bolero, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo haciendo un bolero? ¿Cachai? ¿No tenéis Entonces, cultura bolero en ese momento? porque claro, porque no, pues, y aparte que por el mismo lenguaje en el que tú te metiste a la música, ¿cierto? Cuando te enamoras de la música, lo que te atrae la música en ese momento, ¿cierto? Queda bien marcado en tu quehacer musical de ahí para adelante. Entonces, sientes que es un lenguaje como distante a lo tuyo, pero ya te pones a trabajar. Como sabemos, en esto, como en la mayoría de las disciplinas artísticas, es 80%, 90% trabajo, como, ¿cierto? Creo que Picasso dijo eso. Y el resto es inspiración, si es que existe eso. Pero ya dándole al trabajo te empezás a dar cuenta que curiosamente te sentís bastante cómodo haciendo esto, como jugando a esto, qué sé yo, con todo el respeto. O sea, cuando tú te metís cuando dices, chucha, un bolero ya es un género al que tú le tienes un respeto enorme porque está claro lo que le ha significado a generaciones, ciertas generaciones anteriores, y lo que comunica el bolero en términos de sentimientos y emociones en las personas es increíble, y de una intensidad y una emocionalidad enorme. Entonces te acercas con mucho respeto a eso, pero curiosamente te das cuenta que en el ejercicio ese de que sí hay una cierta, hay una cercanía con eso. Después como que intentando algún tipo de análisis, como que da la sensación de que todo lo que escuchas realmente, ¿cierto? Consciente o inconscientemente en tu vida diaria, ¿cierto? Queda registrado en tu experiencia de vida. Sí. Y todo lo que escuchas es, sobre todo hasta los 10 años, no sé, a lo mejor ahora es menos, ¿cierto? Cuando uno se empieza a despabilar como a los 12, 13 años y te empieza a gustar música de afuera, qué sé yo, pero todo lo que escuchaste hasta ese entonces igual es parte de tu experiencia de vida. Y claro, en la casa sonaban boleros, sonaba música clásica también, nada, entonces entiendes de otra manera el quehacer artístico, el quehacer musical desde tu experiencia de vida. Y eso hizo que me metiera en esto del bolero, y apareció ahí Ha Sabido Sufrir, y apareció esta idea de hacer este disco bolero, y aparecieron un par de películas más donde también hubo que hacer un bolero, y ahí Reconoce que te enamoraste. Sí, 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 me encantó, me encantó, me encantó. Sí, además Entonces, a mí me parece que fue también bonito a mí me encantan los boleros, pero también llegué por rebote, ¿no? Yo llegué escuchando free boleros. O sea, a través del son, no sé si has escuchado, hay un disco que se llama Free Boleros de Tete Montiliu, un pianista cubano increíble, que claro, lo mezcla flamenqueado, y ahí uno empieza a darte cuenta de que tenemos conexión con eso. Ahora, un montón de gente mucho más cool, que sí era fan de los electrodomésticos, wow, Carlos Cabeza está haciendo boleros, déjame escuchar, y uno dice, wow, conecto, porque igual tiene que ver con mi historia, porque además el disco es una belleza, Sabido Sufrir, un hermoso, hermoso disco, y además que también tu voz y tu manera de acercarte al género le dio una vuelta. sí, 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 no, fue un descubrimiento bien grande eso, lo del bolero, y me encantó porque como que te conecta para atrás así de una manera más, no sé, como bien digna, bien respetuosa, pero no sé, te ayuda a entender otras cosas quizás de cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo, no sé, es bien nutritivo Y el además género del que bolero. todos hemos sabido sufrir de una u otra manera. Quizás tratamos de distanciarnos de ese tipo de emotividad cebolla, podemos decirlo, pero de una u otra Sí. manera igual. De uno u otro lugar. Estamos conversando Sí. con Carlos Cabezas en esta cuestión de gustos. ¿Qué vamos a ir a escuchar ahora, Carlos?
Podríamos escuchar ahora Yo Choqué, que es el single de este disco, que es un tema que se hizo para Radio Corazón, que en la película lo canta la Maca Meléndez, pero aquí me entusiasmé yo, así que le tengo que pedir disculpas a la Maca Meléndez y lo grabé lo regrabé, qué sé yo, para este disco, para el Vértigo. Yo Choqué. Excelente, excelente. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carlos Cabeza. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carlos Cabeza. Escuchábamos Yo Choqué, parte de sus colaboraciones para Radio Corazón, entre las muchas bandas sonoras que ha hecho Carlos Cabezas. Y Carlos, también la última vez que nosotros conversamos lo hicimos a propósito de una miniserie musical que tú lanzaste el año pasado en plena pandemia también. Y que está en YouTube. Entonces quería preguntarte por este traslape, ¿no? Desde colaborar con la sonoridad al audiovisual hasta decidir también generar un producto audiovisual que compartir, especialmente en tiempos tan raros como estos que transitamos. Sí, fue entretenido hacer eso. Bueno, estos tiempos tan curiosos que transitamos, como tú dices, tienen muchos aspectos muy negativos, ¿cierto? En términos de la domesticidad del día a día para todo el mundo. Pero por otro lado, tal como estos otros tiempos de la dictadura, ¿cierto? Que eran tan raros también, generan espacios y dinámicas distintas que hacen que se muevan las cosas y que que el ejercicio de proceso creativo adquiera otras dinámicas. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que hemos compuesto harto y apareció esta idea de cómo lo de Transmisiva partió a propósito de una invitación del Museo de la Memoria de hacer algún tipo de muestra desde la casa de música, y intentando darle una vuelta a esa idea, ¿cierto? En la que me sintiera más cómodo, porque no, como que nunca estaba muy cerca del cantautor, así digamos. Apareció esta idea con Gaspar Antillo, que fue el director con el que hicimos Nadie sabe que estoy aquí, la película. Apareció esta idea de buscar otra manera de hacer una presentación que tuviera esa cosa de la casa, esa intimidad, y que moviera un poco las cosas en términos visuales también, en el sentido de hacer una grabación a puro celular y muy artesanalmente y aprendiendo, ¿cierto? A distancia con Gaspar, que vive en un lugar para el norte, y entre los dos así a distancia, en esta circunstancia. Gaspar estaba fascinado por hacer algo con celulares, porque él está acostumbrado a las megas cámaras, la media logística de producción sofisticada, y en un momento como este, tú valoras lo distinto, ¿cierto? Y claro, lo que te exige también de alguna manera y un lenguaje distinto. Entonces, de ahí aparecieron estos dos capítulos, que vamos con un capítulo pendiente de los electrodomésticos como para cerrar la serie, que todavía no lo hemos hecho. Pero es una manifestación de lo que puede aparecer, ¿cierto? Cuando te cambian el rayado de la cancha, ¿cierto? Cuando, no sé, una de las cosas fundamentales, el ser humano vive a través de la certeza, ¿cierto? La certeza es lo que te guía a diario. Tú sabes que si aprietas tal tecla, se produce tal resultado. Y aquí una de las cosas que cambió, ¿cierto? Es que ya no hay certeza de nada. Claro. La incertidumbre. O los cuentos que nos contamos, más bien. Es como, claro, puedo planificar. Claro. Entonces, dentro de eso es bueno porque se producen estos remesones y aparecen estas otras maneras de hacer las cosas. Pues entonces, por ahí apareció esta Transmisiva, que espero poder terminar el tercer capítulo en algún momento. Bueno, porque también en estos momentos tan extraños que vivimos pasan estas dos cosas, no lo podemos planificar y por lo tanto tocar se ha hecho súper difícil, y he conversado con muchos músicos y con creadores y creadoras, especialmente de las artes escénicas y de la música, que por supuesto es súper difícil, ha sido dificilísimo.
Sí, este sí. año y medio que llevamos en esto, ¿no? Pero al mismo tiempo se genera un espacio reflexivo que ha sido bien interesante y que me da la impresión, y aquí te lo lanzo como teoría, Carlos, que Vértigo también es un poco eso, es como mirar para atrás y decir, bueno, en este estado estoy ahora, ¿de dónde vengo y qué he hecho? ¿No? Porque no Sí, había sacado un disco que fuera una antología de tu trabajo para el audiovisual. sí, sí, o sea, todo que ver, pues, todo que ver. Cuando estás en estos espacios, como que empiezas con estas reflexiones y todo este material de música, de película, estaba ahí en el limbo, no había tenido una bajada concreta, y como que fue el momento como para revisar eso y fue interesante también relacionarlo con lo que ha sido el desarrollo un poco del cine nacional. Es como ver cómo se desarrolla el entrecruce, ¿cierto?, entre la música y el audiovisual, ¿cierto? Y cómo ha sido un poco el desarrollo del cine. No es que sea una cosa muy exhaustiva, pero sí un panorama de alguna manera, ¿cierto? Está Chacotero Sentimental, que fue muy significativo en el cine nacional, fue la primera vez que fue más de 1 millón de personas, o sea, chilenos viendo películas chilenas, o sea, chilenos valorando algo que se hace acá, que eso no es tan sencillo, No, ¿cierto? Nos cuesta a los chilenos todavía nos cuesta un valorar, montón. sí, nos ha costado toda la vida, entonces, y eso cambió harto las cosas, se activó el cine y ahí, no sé, pues, viendo a través de la película, ¿cierto? De las películas, ¿cierto? Un poco ese desarrollo que hemos tenido hasta ahora también. Y cierto que el arte como registro de experiencia humana nos ayuda a entendernos, ¿cierto? Y ayuda a entenderlo mejor porque nos cuenta un poco el recorrido de cómo llegamos, ¿cierto? El arte tiene esa cosa en general de los ancestros, ¿cierto? De la primera dibujo en las cavernas hasta ahora siempre ha servido como este registro de la experiencia humana. Entonces, por ahí que apareció esta idea de hacer Vértigo y estamos re contentos. Es bien curioso el disco. Son estos 15 tracks que son cosas tan distintas, ¿cierto? Tratamos de poner las cosas más distintas posibles, más que las mejores o más que una valoración así como musical, ¿cierto? Sino y de poner distintas películas también. He estado como en alrededor de 18 películas, creo, aquí, pero y hay mucho material también, entonces no fue fácil escoger, pero estamos re contentos con el resultado y con la reacción de la gente también, porque cuando ya no es que, o sea, te puede gustar o no lo electro o lo que hace solista, pero el cine te deja una experiencia de vida contundente en todas las personas, pues entonces... Eh, al juntar las dos cosas, el cine con la música, como que no sé, como ha llegado a la gente, el disco como ha sido más amplio, y nos ha sorprendido un poco la reacción tan positiva que ha tenido el disco en la gente. Pero además también estoy absolutamente de acuerdo contigo que es una súper buena mirada al cine chileno y al audiovisual chileno en los últimos 20 años, pero también a mí me impresiona, escuchando Vértigo, la tremenda versatilidad de Carlos Cabeza, y quizás también hay un montón de gente que vio El Chacotero Sentimental o que vio la serie El Presidente o Play, o etcétera, y no sabía que tú hiciste la música o que colaboraste con canciones. Entonces también es una manera de redescubrir al Carlos Cabezas que va más allá de los electrodomésticos o de la sabido sufrir o de la carrera solista. Hay mucho juego acá presente. ¿No te pasó un poco eso? Así como, wow, no sabía que... Y mira que hice eso también, ¿eh? Sí, 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 obvio, sí. Te ponés colorado cada cierto rato, pero de sorpresa más que nada, como, wow, ya, ¿en qué estamos? Tal como tú decías recién, ¿en qué estamos? Es interesante eso, pero de fondo esto de que te ayuda a entender por qué estás acá y, o sea, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y el disfrutar de los distintos lenguajes. Yo creo que es interesante llegar a ese espacio en que ya no sientes que puede tambalear algo interno, como que te relacionáis de otra manera con las cosas, sin esos temores que uno, cuando eres joven talibán, ¿cierto? Que hoy si toco algo así, eso me va a contaminar y me estoy vendiendo al sistema y todo ese tipo de aprensiones que tú puedes tener, te das cuenta en algún minuto que no es así que uno puede tener una relación con los lenguajes musicales mucho más
humilde, digamos, y nada, y poder jugar con eso y usar el valor que tiene el lenguaje de la música, ¿cierto? El lenguaje del arte en general, que es tan distinto al lenguaje racional, que el lenguaje racional nos tiene así como estamos, ¿cierto? Porque ya no nos entendemos, ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, los fake news y todo, pero la música sigue comunicando. Lo que pasó con esta canción, con Nobody Knows I'm Here, y esta película, ¿cierto? Que más encima el tema de la película coincide muy bien, resuena muy bien con lo que estamos pasando ahora, ¿cierto? Este aislamiento, que es lo que pasa el protagonista, y ver el impacto que tuvo, toda esta cantidad de covers que tiene afuera, más de 1 millón de visitas, qué sé yo, y como fue en todo el planeta por Netflix. Entonces, todas esas cosas que tú como que sabes en teoría, cuando las ves aterrizando así en concreto, y ves que la música en realidad y el arte en realidad conectan y comparten emociones de otra manera y mucho más real, ¿cierto? Y necesitamos de realidad en los lenguajes de comunicación, necesitamos conectarnos bien así, ¿cierto? Nada, pues, y el arte en general tiene este plano de lenguaje que todavía es muy real y eso se valora mucho hoy en día porque necesitamos esa veracidad, esa autenticidad, esa honestidad en las comunicaciones entre nosotros. Claro, y también el sentirse parte de una comunidad. Y probablemente cosas que extrañamos es ese encuentro, ¿no? Es que te escuchaba y me acordaba de el concierto ahí en el Teatro Oriente, cuando lanzaron Puro Chile, ¿puede ser? Y había, no sé, había gente tan diversa en ese concierto de electrodomésticos que estaba súper entusiasmada con verles. Yo me acuerdo de haber estado ahí y pensar, cada persona tiene sus propias razones para estar acá, ¿no? Y es lindo pensar que las canciones se apropian y que tú de alguna manera tienes tu propio relato al respecto, pero luego nosotros las escuchamos y significan, no sé, pues en tu mirar para mí puede significar una cosa súper distinta de la que puede significar para ti, o para la Edita Rojas, la baterista, o para cualquier persona que la escuche. Creo que eso es muy, muy lindo de la música. Sí, o sea, por eso que cuando te preguntan, o sea, por eso que en todo el proceso creativo al que ha llegado, finalmente se basa harto en ¿cómo decirlo?, en una intuición, en una cosa muy intuitiva al momento de componer y de escribir, sin ninguna idea detrás, o sea, intentando dejar la inteligencia lo más lejanamente posible, porque así salen cosas que comunican dentro de esto que estábamos hablando recién. Y lo interesante es que las distintas personas resuenan de acuerdo a su experiencia de vida, resuenan distintos ante una misma canción, y esa es la gracia de toda la cosa. Por eso cuando te preguntan qué quisiste decir con esta canción, pucha, no sé la canción, si escucha la canción y por ahí puedes sacar algo, pero porque si uno dijera, mira, o sea, primero que nunca he hecho una canción así, mira, iba por ahí y se me ocurrió esto, y empecé a escribir esto, y después se me ocurrió esto otro. No es se me ocurrió, es como salió nomás. Normalmente nunca sé cómo va a terminar una canción, se escriben solas casi, y me encanta tener no entender eso, no entender, me encanta no saber explicarlo. El misterio, porque, el frío claro, misterio. Me encanta eso porque creo que me mantiene protegido del intelecto y de la inteligencia y de la estrategia y todo ese tipo de cosas que pueden contaminar, ¿cierto?, una experiencia artística, que es con lo que uno trata de generar, digamos. Tanta sabiduría, Carlos Cabezas. Qué placer ha sido conversar contigo. Ya, pues, cerramos esta cuestión de gusto. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.